Amado Padre Celestial, gracias Señor por este nuevo día. Gracias Señor por el permitirnos abrir nuestros ojos, Señor. Gracias Señor por darnos un descanso pleno, Señor, por cuidar nuestros sueños, Señor. Gracias Señor porque nos permitiste levantarnos en esta mañana, Señor, para poder leer tu palabra, Señor, para poder también aprender más de ti. Te ruego, Señor, que hoy sea tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, que sea tu Santo Espíritu llenándonos, que sea ese Maestro que nos guía, que nos exhorta, que nos da sabiduría, Señor, y que nos ayuda a ver algunas cosas que tenemos dentro de nuestro corazón. Te pedimos todo esto, Señor, y te entregamos este tiempo a ti. En el dulce nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer Éxodos capítulo 12, que nos habla específicamente sobre la Pascua. Ahora, estas son algunas palabras que encontramos en Reina Valera 1960, que son las siguientes. Congregación significaba comunidad, inmolará significaba matará entre las dos tardes, desde el anochecer de un día hasta el próximo. Eso significa inmolar. Dintel significa marco, ceñido vuestros lomos significa totalmente vestidos, calzado, sandalias, bordón, bastón, mortandad significa muerte, huestes significa grandes multitudes, lebrillo significa vasija y víctima significa sacrificio animal. En primer lugar tenemos la institución de la Pascua. Dios estableció la Pascua como celebración oficial antes de la salida de Egipto. Sería un recordatorio permanente de la liberación de la esclavitud. Cada familia debía participar siguiendo instrucciones precisas. La festividad marcaría un nuevo comienzo en el calendario del pueblo. Las celebraciones funcionarían como memoria histórica y enseñanza para las siguientes generaciones. Segundo, el cordero sin defecto y la sangre. Cada familia debía escoger un cordero sin defecto. El animal sería sacrificado y su sangre colocada en los postes y el dintel de la puerta. La sangre sería la señal para que la plaga no alcanzara esa casa. El cordero actuaba como sustituto, una vida entregada en lugar de otra. Desde entonces quedó establecido el principio del sacrificio como medio de preservación ante la muerte. Tercero, la cena de la Pascua. El cordero debía comerse asado, acompañado de hierbas amargas y pan sin levadura. Las hierbas amargas representaban la dureza de la esclavitud. El pan sin levadura se preparaba rápidamente sin esperar fermentación. Debían comer vestidos para viajar, con sandalias y listos para partir. La preparación inmediata reflejaba disposición ante la salida anunciada. Cuarto, la fiesta de los panes sin levadura. Se estableció como celebración anual junto con la Pascua. Durante 7 días no debía haber levadura en sus casas. Cada año el pueblo recordaría el día en el que el Señor pasó del arca. La conmemoración incluía agradecimiento por la liberación de la muerte y de la esclavitud. Quinto, muerte de los primogénitos. A medianoche murieron los primogénitos de Egipto, desde el hijo de Faraón hasta el del prisionero. Ninguno quedó excepto. En las casas de los israelitas no hubo muerte donde estaba la sangre. Se produjo un gran clamor en toda la tierra de Egipto. Este acontecimiento marcó el inicio efectivo de la salida del pueblo. Y sexto, el concepto de redención. La liberación implicó rescate de la esclavitud mediante sustitución. En el contexto antiguo, redimir significaba volver a comprar o liberar pagando un precio. El sacrificio del cordero estableció el patrón del rescate mediante una vida ofrecida en lugar de otra. Este evento se convirtió en el fundamento del tema de la redención a lo largo de la historia bíblica. Bien, aquí les voy a dar 2 puntos más. Séptimo, preparativos para la salida. El pueblo llevó su masa sin fermentar antes de que leudara. La amasada era un utensilio transportable esencial en su alimento diario. El pan era el alimento básico, por eso se aseguraron de llevar los implementos necesarios. Y octavo, la salida de Egipto. Salieron aproximadamente 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se estima que el total pudo acercarse a 2,000 millones de personas. También salió con ellos una multitud diversa de otras gentes. La partida fue colectiva y marcó el fin de la esclavitud en Egipto. Bien, aquí les dejo las citas para que puedan profundizar en ellas. Bueno, en mi reflexión personal, yo prefiero estar en un desierto sin tener nada, comodidades y todas esas cosas, pero tener a Dios en mi corazón, ¿no?
que estar en un Egipto, que de pronto los egipcios tenían de todo, y estar totalmente sin Dios vacía, ¿no? Porque no se compara eso con ninguna fe, confianza en nuestro Padre Celestial que cada uno debemos de tener. Cuando lo conocemos, lo tenemos, nos llevamos, dejamos de llevar a veces por las cosas materiales y somos a veces relativos en la forma de que hoy Dios está con nosotros, mañana el corazón es cruel, nos cambia, es como el corazón endurecido del faraón, que en un momento estaba dispuesto a entregar a Israel, pero al día siguiente él tomaba otras decisiones y es como que el Señor le dice, bueno, si tú quieres endurecer tu corazón, te lo voy a mantener endurecido para que sepas realmente quién es el Dios de toda la creación, ¿no? Porque de igual manera, tanto el faraón es un hombre de autoridad, elegido por el pueblo, pero Dios es sobre todas las cosas, las naciones, de que sobre todo faraón, sobre todo presidente y toda esta situación, que no se inclina para que él le dé la dirección correcta, nuestros pueblos siempre vivirán en estas circunstancias como nosotros estamos viviendo, mi querida Saray. Bueno, eso es hasta lo que he podido entender y comprender, y te digo mi reflexión porque la verdad es así, yo a veces yo digo, ¿no? Gracias, uno, yo le doy a un solo por hoy a mi Padre Celestial la gracia. Nunca me falta un pan en mi mesa, jamás, con la gracia de Dios, Él siempre me lo trae. Y eso es un agradecimiento para mí a diario, porque siempre digo, Señor, en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque solo tú me haces dormir confiada cuando llega la noche, y le agradezco por el día. Y así mismo cuando comienza, pues me pongo bajo su voluntad para que Él camine conmigo, porque yo creo que sin Él no soy nadie. Eso es lo que puedo decir, mis chiquis, y bueno, voy a reflexionar mejor porque este capítulo es largo y es bastante. Eso también, Saray, me llama bastante porque el Señor no deja que, incluso los israelitas mismos también cogen sus masas de pan, de pan y todas esas cosas para que no se fermente, pues, y no se haga como levadura, ¿no? Entonces, porque nosotros aquí todos comemos panes con levadura, porque si no el pan no se infla, ¿no? El pan es duro, ¿no? Será que es más natural y todas esas cosas, y la levadura tiene ya otro compuesto ya en algún momento para aquello, ¿no? Y esto sí tiene un significado que lo hemos leído en otros capítulos, pero la verdad es que créeme, ¿no? Que la memoria me traiciona y no me recuerdo en este momento. Mis chicas hermosas, las amo. Gracias, Flor, por compartirnos tu reflexión. Tú tranquila, que ya te vamos a aclarar, vamos a refrescar esa memoria otra vez. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Dios me las bendiga y me las guarde. Hermosa mañana la de hoy. Mira, uno lee y mira, yo leí esto con mi vida hace mucho tiempo, pero leíamos, pero no nos poníamos a reflexionar sobre el capítulo. Y es muy importante reflexionar sobre el capítulo. Busqué tanto en internet como en la Biblia, hay una Biblia de estudio aquí, pero a medida que iba buscando en internet, me quedé sorprendida con lo que el Señor nos dice en este capítulo y nos habla de todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. O sea, cómo explicarle. Nos dice el significado de cada cosa y por qué. Y les voy a decir rapidito todo, rapidito. Me llamó cuando Melanie estaba leyendo las huestes de Jehová, yo decía, pero huestes, porque existen huestes de la maldad, ¿verdad? Porque lo dice en Apocalipsis. Entonces yo decía, ¿cómo es eso? Entonces dice, las huestes de Jehová, vasto ejército de ángeles que sirven y alaban y ejecutan la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. O sea, que existen alrededor de nosotros, sus hijos, porque fuimos sellados al recibir a Cristo, huestes celestiales que nos cuidan, nos guardan. Por eso es que nosotros debemos orar por nuestros hijos, por nuestros padres. ¿Por qué? Para que estas huestes espirituales que están con nosotros también estén con nuestros familiares. Los israelitas se encontraban en Gosé, en Egipto, y salieron de Ramsés hacia Sucot. Relata la 10ª parte de todo esto.
con la muerte de los primogénitos, Israel sale apresuradamente. Dios los liberó de la esclavitud y los establece como pueblo. Esa noche ellos comieron, hicieron esto. Esa noche, mientras, antes que llegara ese ángel de la muerte, los israelitas estaban comiendo, estaban haciendo esto, porque ya estaban preparados para lo que venía. Ellos no sabían, pero ya ellos estaban preparados. Se comieron apresuradamente eso, estaban comiendo mientras estaba el ángel por fuera, ¿verdad? Entonces dice, el cordero sin defectos, sacrificado el día 14 del mes, sangre en los postes, protección contra la muerte. El pan sin levadura representa la rapidez de la salida y la pureza y la ausencia de pecado. O sea, ese pan que ellos estaban comiendo sin levadura significaba que ellos tenían que estar limpios para salir de Israel. Tenían que estar limpios. El Señor los estaba limpiando, que tenían que salir sin pecado. Esas hierbas amargas recuerdan la amargura de la esclavitud. O sea, para nosotros, esas hierbas serían cuando nosotros antes de conocer a Cristo cometimos muchos pecados. Entonces, dice el Señor que no debemos recordar, pero sí no debemos olvidar de dónde salimos, de ese pecado donde salimos, que ahorita tenemos libertad. Eso es muy importante. Yo dije, wow, que de verdad el Señor nos habla en su palabra y nosotros a veces no lo vemos. Listos para partir. Comieron con sandalias y sus bastones o todo lo que tenían. Refleja la obediencia y la prisa. O sea, la obediencia, la prisa en dejar el pecado. Algo importante, la circuncisión podía participar extranjeros que se sumaron al pacto. O sea, ya el Señor nos estaba diciendo que nosotros, que no somos judíos, ya estábamos siendo libres de del pecado. El Señor nos estaba, ¿qué? Adoptando. En ese momento, el Señor le dijo tanto tanto a judíos como egipcios, porque ahí tenían que haber esclavos de otras nacionalidades, ¿verdad? Le estaba diciendo a ellos que era igualito, Él les iba a dar la libertad. ¿Me entiendes? O sea, el Señor no hizo exclusión de personas en ese momento. Los circuncidó. Entonces es un pacto y ahorita no existe la circuncisión, pero existe, aceptas a Cristo como tu único y verdadero Salvador. Y el bautismo. Y el bautismo. Que viene Ajá, cuando nos bautizamos, que pasamos de muerte a vida. Eso es verdad. Eso es verdad. Y cuando yo leí esta parte acá donde decía, bueno, no lo voy a poner acá, pero en el versículo 10 que dice el yelmo, yo le digo a Melanie, pero está hablando de otra parte de la Biblia que ya leímos. Entonces Melanie dice, sí, mamá, ¿cuál será? Efesios 6. Y lo vamos a leer. Entonces dice, ¿qué me enseña este capítulo? Me enseña que Dios nos dio redención, la salvación por medio de la fe y la soberanía de Dios al instituir la Pascua. El cordero que limpió con su sangre en cada puerta, al salir de ellos estaban limpios. ¿Cuál es la naturaleza de este capítulo sobre la naturaleza de Dios y del hombre? Que Dios es soberano, que nos dio libertad del pecado, que no hace exclusión de personas, que es escudo, que nos perdona, que cumple su palabra. Hombre, que nosotros somos infieles. Nosotros somos infieles. No somos leales a Dios. Muchas veces, aún sabiendo que estamos aquí en Cristo Jesús, nos desviamos otra vez hacia el camino que no debemos. Que hacemos exclusión de personas. Muchas veces nosotros hacemos exclusión de personas, por decirte, una persona que, ay, no, mira, ella es prostituta, no hables con ella. No, nosotros tenemos que hablar con esa prostituta. Nosotros tenemos que hablar con el alcohólico. Nosotros tenemos que hablar con el que está en la calle como indigente. ¿Sí? Cuando faltamos a la palabra, cuando nosotros damos una palabra y no la cumplimos. Mira tú cómo hacemos. Entonces, ¿cómo puedo aplicar este capítulo a mi vida? Debo reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, sin mancha.
cuyo sacrificio me libera de la muerte espiritual, como la sangre en los postes o la sangre que pusieron los israelitas en los postes para ser librados de la muerte física y espiritual, la fe y la redención. Alimentarme del Cordero, de Jesús, que es el pan de vida. Vivir sin levadura, santidad. La fiesta de los panes sin levadura representa la eliminación del pecado, porque debemos quitarnos la levadura. Es como cuando, o sea, nosotros añadimos pecaditos y estamos en la iglesia y decimos, ah, bueno, aquí no pasa nada porque nadie se está dando cuenta del pecado que yo estoy cometiendo, pero sí, Dios se está dando cuenta de nuestro pecado. La influencia de la vieja vida en nosotros. El iniciar la nueva vida en Cristo Jesús es la salida. Cuando ellos salieron apresurados de allí, era la salida. Que vimos de vivir en obediencia urgente. Que debo obedecer a Dios sin dilatación y a estar listo para dejar la esclavitud del pecado. Los malos hábitos como el miedo, la pornografía, los pleitos, la envidia, los gritos, el rencor, y todo eso que traemos del mundo, debemos dejarlo inmediatamente, porque ya Cristo Jesús está viviendo en nuestras vidas. Recordar y celebrar. Esta celebración que ellos hicieron es la Santa Cena que nosotros recibimos, ¿verdad? Todos los primeros domingos de cada mes que nosotros recibimos la Santa Cena, que oramos en ese momento y decimos, Señor, gracias porque tú me diste perdón. Entonces, cada vez que nosotros hacemos eso, es recordando que Jesús murió por nosotros en la cruz. Y la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué debo llevar en oración? Que debo orar para no pecar. O sea, debo orar para no pecar, porque nosotros somos seres humanos y caemos. Entonces yo digo, yo debo orar para no pecar, pidiendo a Cristo que sea mi libertador para vivir en santidad. Debo pedirle al Señor que me ayude a vivir en santidad. Y cuando yo leo cuál es el versículo, yo digo, este me encantó. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y comeréis apresuradamente en la Pascua. Y cuando yo leí eso, yo le digo, Melanie, pero ¿qué nos habla sobre la armadura de Dios? Nos dice esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Mira que habla de las huestes espirituales, porque Satanás hace lo mismo, haciendo, ¿cómo decirte? La copia mala de lo que el Señor hace en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos, lo dice ahí en ese versículo. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Ellos tomaron ese escudo de la fe, porque al estar ya preparado, vestidito para comer, estaban ellos creyendo que en verdad ya iban a ser liberados, con que podías apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ves? Es importante orar y llevar nuestros pecados a los pies de Cristo. Señor, libérame del pecado, libérame de esto que es lo que me tiene a mí mal. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuendo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadena, que con denuendo hablo de él como debo hablar. Entonces, nosotros somos embajadores de la palabra del Señor. Mi querida Flor, Emily y todos los que leen la palabra y practican lo que el Señor Jesucristo dejó, somos embajadores de Cristo donde quiera que vayamos. Esos calzados en nosotros deben demostrar que Cristo está con nosotros. Yo estaba leyendo el capítulo de hoy y dice así, ¿qué me enseña este capítulo acerca de Dios? Primero que la fiesta de la Pascua fue creada por Dios.
O sea, esa fiesta es una fiesta representativa tan grande que hoy en día, no sé cómo será el pueblo de Israel o cómo celebran esa fiesta, pues. Y hay algo muy importante aquí, que esto demuestra la fe, la obediencia, el compromiso y la lealtad y el proceso que existió para poder salir del pueblo de Israel, de Egipto. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí hay algo muy importante, ¿no? Dice la Biblia que, en un resumen aquí de la Biblia de estudio, donde dice que habían personas, iban casi 2 millones de personas entre israelitas y del pueblo egipcio, porque aquí representa algo muy importante, que ellos observaban las costumbres, la forma de ellos, cómo se comportaban ante Dios y la obediencia y el respeto que ellos tenían hacia Moisés, ¿no? Porque si usted se pone a ver y uno se reúne con personas que no son cristianos, ¿qué vas a aprender? Claro, como siempre le habla, ¿no? Pero si usted anda, como el dicho que dice, si andas con sabio, como dice la palabra, si andas con sabio, sabio serás, ¿no? Pero si andas con necio, necio serás. Claro, esto quiere decir que nosotros debemos tratarlos a todos por igual, en el sentido de que, bueno, mira, yo te enseño lo que debe ser la moral, el respeto, las costumbres y eso. Pero lo que está fuera de contexto, no. Dice aquí, ¿qué me enseña este capítulo acerca de la naturaleza de Dios y humana? Que Dios siempre cumple sus promesas. Humana, siempre somos incrédulos y siempre tenemos la duda, ¿será verdad o será mentira? Entonces siempre nosotros los seres humanos estamos en esa parte de como que no existe, sí existe, o sea, siempre ponemos en duda las cosas. Pero para Dios, siempre Él está ahí con nosotros, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo aplicar este capítulo en mi vida y deseo mejorar o cambiar? Recordar siempre este capítulo en la vida es recordar cotidiana para así colocar en práctica la fiesta de la Pascua, lo que sufrió el pueblo de Israel, lo que sufrió Moisés, enfrentarse al faraón para poder sacar y para que Dios le pudiera dar a ellos y revelar muchas cosas para que salieran del pueblo de Egipto. Ese pueblo de Israel, nosotros siempre debemos recordar esa fiesta porque aunque nosotros no seamos judíos ni seamos del pueblo de Israel, pero siempre debemos tener presente que ese proceso que llevaron ellos a cabo para salir de ahí fue un sacrificio muy grande. Dice que aquí habla de los panes, de la levadura del pan. Nosotros ¿cómo decirte? A veces los cristianos, sabemos que la levadura nos destruye, nos causa daño, por lo menos a nosotros los seres, por lo menos a nosotros los hombres, nos causa un daño muy grande que es el cáncer de próstata. Hay veces cuando uno va al médico y el médico lo primero que le dice a uno es elimine el pan con levadura porque la levadura te está causando daño. Y en los tiempos antiguos, Dios protegía al ser humano de una manera tan natural que el pan se hacía sin levadura. Se agarraba una parte de la masa madre y se complementaba con la otra para poder que ella misma creciera de una manera. Entonces, nosotros somos insistentes en buscar de perjudicarnos como personas, por no mantener siempre las normas las normas que debemos llevar a cabo constantemente, sino ponerlas, nosotros las ponemos en práctica a favor nuestro. No, eso no es así, eso es así. Pero nos autodestruimos nosotros mismos. Y bueno,
El versículo clave que yo veo aquí, me gustó este versículo que es del capítulo 12, versículo 12, que dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Me parece, porque es como que hay veces en ese tiempo habían personas que todavía creían en otros, bueno, habían muchos dioses, pero si nos ponemos a analizar, hay veces nosotros también somos como los israelitas, pues somos indecisos. Yo digo que esta parte de este capítulo me hace llamar mucho la atención a una religión que se llaman los paleros, los santeros, se bañan de sangre. Y yo digo entre mí, oye, qué horrible, ¿no? Que utilizan cosas que no son así, pues, porque ya no debe existir eso. Pero todavía ellos tienen esa costumbre, en verdad no entiendo por qué todavía hay personas que utilizan ese tipo de creencias. Y la última pregunta que dice que para permanecer, sí, permanecer constantemente en la oración y siempre recordar estos momentos tan difíciles que pasó el pueblo de Israel para salir de Egipto. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirle. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo en este capítulo lo que yo puedo ver es, en casi todo este versículo habla de Dios. O sea, yo por lo general, todo lo que habla de Dios, de Jesús, entre otras cosas, yo siempre lo subrayo con amarillo. Todo este capítulo está subrayado de amarillo. Y en lo que Dios me enseña en este capítulo es que podemos ver a Jesús, porque así como Dios salvó a los primogénitos de los hebreos por medio de la sangre de un cordero que era una representación de Jesús, porque Dios le había dicho que tiene que ser un cordero sin mancha y sin defecto, una referencia a Jesús, que Jesús fue el cordero sin mancha, o sea, sin pecado, no tenía ningún defecto. Entonces, él fue como la víctima que dice en el versículo 27, ¿no? Es la víctima de la Pascua de Jehová, o sea, él fue la víctima, él fue ese sacrificio. También, asimismo, ¿no? Como Dios salvó al pueblo de Israel por medio de la gracia, porque a lo largo, ¿no? Cuando ya vemos yo más antes, cuando yo veía más que todo series, ¿no? Sobre el pueblo de Israel, yo decía, pero es que ¿por qué el pueblo es tan terco? O sea, Dios lo sacó y querían ir a Egipto nuevamente, pero muchas veces hemos sido así también. Y es por la gracia de Dios que los sacó. O sea, el pueblo de Israel no es como que hizo algo para que Dios los liberara, no, fue su gracia. Y lo mismo es con nosotros no merecíamos el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Nosotros no merecíamos que Jesús viniera, porque, o sea, yo me digo, o sea, Señor, yo todos los días te fallo. Sin embargo, fue por su gracia y por su misericordia que Él envió a su Hijo Jesús. También la Pascua era un nuevo comienzo para Israel y también lo es para nosotros. Es como ese nuevo nacimiento que es para nosotros. Y esto me recuerda en el pasaje que dice en 1 Corintios 5:7, creo que es. Sí, en 1 Corintios que dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La vieja levadura para mí es como el pecado, y aparte de eso también es la doctrina, porque antes cuando nosotros no conocíamos al Señor teníamos una doctrina distorsionada de Dios. Yo creía otras cosas que a lo largo de la Biblia me ha ayudado a ver de que todo lo que yo creía prácticamente no era cierto. Aparte de eso, por ejemplo, para una persona que es atea, tenía una doctrina de que no creía en Dios. Sin embargo, al momento en que ya lo recibe a Jesús, esa doctrina cambia. Es por eso que también me recuerda, ¿no?, a lo que Jesús les dijo a sus discípulos, que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, de la doctrina que ellos predicaban, que más que todo no era la doctrina de Dios, sino que era prácticamente mandamientos de hombres. También, ¿no?, las hierbas amargas es un recordatorio por los años amargos que pasaron en Egipto y su esclavitud. Es como que Dios nos dice, o sea, yo me acuerdo más antes, al inicio, cuando yo acepté al Señor,
para mí el recordar mi pasado era lo peor. O sea, yo me sentía con demasiada vergüenza, yo ni siquiera lo podía decir, porque yo decía, no, o sea, me sentía muy mal y aparte también tenía como ese miedo que me juzgaran. Sin embargo, y algo que yo sí le pedí al Señor, Señor, ayúdame a cambiar eso. Y el otro día que yo estaba haciendo mi devocional personal, yo le dije, Señor, gracias, porque ahorita yo ya no siento como esa carga que yo antes sentía al momento de, o sea, sobre mi pasado. Ya no sentía eso. Yo decía, Señor, me respondiste la oración, tal vez no en ese momento, porque han pasado años, pero ahorita ya estoy viendo esa respuesta de mi oración que yo le hice al Señor. Entonces, como que obviamente no tenemos que olvidar, tampoco como que tenemos que anhelar allá, y es por eso que en el versículo que dice, ¿no? Ceñido vuestros lomos, vuestro calzado de vuestros pies y vuestro cordón en vuestra mano. A mí más que todo es como la obediencia que Dios nos está diciendo, de que es, o sea, implica eso de obedecerlo, porque muchas personas no van a querer, o sea, van a anhelar, por ejemplo, decir, no, es que yo más antes cuando no conocía sobre Dios, yo tenía libertad, podía hacer lo que yo quisiera y van a anhelar eso. Sin embargo, son pocas las personas que van a decir, no, yo quiero negarme a mí mismo. Por ejemplo, el simple hecho de estar aquí en la reunión nos estamos negando a nuestro sueño. Y eso es algo que o sea, nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Lo digo porque yo más antes, cuando yo leía la Biblia, yo, por ejemplo, yo me daba sueño y muchas veces dejaba de leer porque me daba sueño. Sin embargo, el día de ayer yo tuve dolor de cabeza y me sentía como afanada, con ansiedad. Y yo dije, Señor, voy a pasar tiempo en tu palabra. Pasaron, creo que fue como 5 minutos, ya no tenía ese dolor de cabeza, ya no tenía esa ansiedad, esa carga que yo sentía. Y yo decía, Señor, gracias, porque yo más antes no podía ver eso. Sin embargo, en todo este tiempo que he estado conectándome a las 5 de la mañana, es como que me estoy negando a eso. Y lo que antes yo no podía ver, ahora ya lo estoy viendo. Entonces, eso es lo que Dios quiere, o sea, que seamos obedientes, que nos neguemos a nosotros mismos. Y como dice, bueno, una publicación que yo vi que decía, que más que todo, o sea, bueno, ahí lo decía, ¿no? Era una imagen que ponía sobre las fiestas y ponía disfruta ahora y sufre después. Y luego decía sufre ahora y disfruta después, que en el después ponía sobre el cielo, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que hacer ahorita, negarnos a nuestros deseos, negarnos a nuestra carne, porque el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza va a querer salir. Sin embargo, nosotros, o sea, debemos de debemos de, a ver, se me fue debemos de, o sea, de no dejar que el viejo hombre salga a la luz y obviamente para eso lo conseguimos alimentándonos de la palabra de Dios, pasando tiempo con Él, porque si no oramos, si no leemos la Biblia, estamos alimentando más a nuestra carne y en cualquier momento cuando venga la tentación, cuando venga la tentación, simplemente vamos a acceder al pecado y luego nos vamos a estar arrepintiendo. También en la parte que dice que no quebrarás ningún hueso, también me recuerda a Jesús, porque a Jesús no se le rompió ningún hueso. Y en el Salmo 34:20 dice lo siguiente, dice, a ver, ya. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y es como que, para mí más que todo, yo lo relaciono con las profecías, porque Él guardó y Él cumplió todas las profecías. O sea, nosotros no podemos decir, no, es que Jesús incumplió o le faltó una profecía. No, Él cumplió todas las profecías que se encontraban en el Antiguo Testamento. Entonces, para mí es una referencia de eso de que no se le rompió ningún hueso, en este caso al Cordero, en este caso también a Jesús, no se le rompió ningún hueso para que todas las personas, en este caso para los sacerdotes, pudieran ver y decir, no, es que Él es el Mesías, o sea, porque ellos eran los maestros de la ley, ellos más que todo conocían sobre la palabra de Dios, estaban la Torá, ¿no? Y ellos estudiaban. Para ellos, o sea, tenían que ver las señales, como en este caso, ¿no? El faraón. El Dios le dio muchas señales para que se arrepintiera, le dio muchas señales para que pudiera cambiar, para que pudiera renunciar a su antigua
a la vieja levadura, ¿no? Y lo mismo fue con los fariseos, lo mismo fue con los maestros de la ley. Les dio muchas señales, Jesús hizo demasiadas señales, sin embargo, así mismo como en el faraón, no lo recibieron y hasta ahorita siguen esperando al Mesías. Entonces, esta es mi reflexión. ¿Y cómo puedo aplicar este capítulo en mi vida? Pues más que todo, orando más, leyendo más seguido la palabra de Dios. También todo lo que Dios me enseña, todo lo que Dios me hable, aplicarlo. No que quede solamente en el oír, sino también aplicarlo a mi vida. Amén. Gracias, Emi, por compartirnos tu reflexión. Y bueno, chicas, ya sabemos por qué celebramos la Santa Cena. Era algo que habíamos leído en Marcos, en Mateo, en Juan y en Lucas, que constantemente se repite, ¿no? Que Jesús habla de que ese es su cuerpo por el cual nuestras llagas fueron sanadas. Y al mismo tiempo, todo el tiempo que nosotros, pues, obviamente nosotros podemos comer la Santa Cena cuando volvemos a nacer de nuevo. O sea, yo no puedo comerla sin tener, sin saber por qué lo hago. Así como el pueblo de Israel se circuncidaba para poder comer la Pascua, porque ahí lo especifica el Señor, ¿no? Los extranjeros ni ninguna otra persona que no fuera judío circuncidado no podía acceder a este alimento. ¿Por qué? Porque este alimento era sagrado para el Señor. Lo mismo pasa con la Santa Cena. Si nosotros no volvemos a nacer de nuevo, prácticamente no entendemos con exactitud por qué ese sacrificio, por qué Jesús murió y por qué lo celebramos constantemente, porque para nosotros es un recuerdo de que Jesús venció la muerte y que ahora vivimos una nueva vida en Él. Y me gusta muchísimo, creo que ese es el capítulo que yo más amo de todos, porque nos sirve como recordatorio. Siempre Dios le dejó ese mandato perpetuo a los israelitas para que nunca olvidaran de dónde los sacó Dios. Y yo creo que nosotros también debemos recordar siempre de dónde nos sacó el Señor y que donde estamos es por su gracia, su misericordia y su paciencia con nosotros. Aprendí algo. Egipto no solo esclavizó a Israel. En Éxodo capítulo 1, Faraón ordena matar a los niños hebreos varones. Hubo una política sistemática de muerte contra los primogénitos de Israel. Segundo, en la mentalidad del antiguo cercano oriente, el primogénito representaba fuerza, herencia y continuidad. Es un juicio directo contra la columna vertebral de Egipto. Tercero, el texto mismo presenta la plaga como juicio contra los dioses de Egipto. Cuando leemos Éxodo 12:12, se nos especifica el Señor atenta contra esos dioses. El primogénito de Faraón era visto como heredero divinizado. El golpe es también una declaración. El Dios de Israel está por encima del sistema religioso egipcio. Cuarto, hay advertencia previa. No fue sin aviso. Desde el capítulo 4 al versículo 22 al 23, Dios declara: Israel es mi hijo, mi primogénito. Si no lo dejas ir, yo mataré a tu hijo, tu primogénito. Esas fueron las palabras exactas de lo que el Señor le comunicó a Moisés y Moisés se lo comunicó al faraón. Pues esto es un anuncio. Primero se anunció, luego vino una paciencia prolongada y después vino una ejecución, o sea, el juicio. Y yo creo que lo mismo pasa con nosotros. Dios nos anuncia su verdad, Dios nos anuncia que hay una muerte grave con el pecado si seguimos en lo mismo. Luego tiene una paciencia contra nosotros, una paciencia grande, prolongada, pero esa paciencia va a llegar a su tiempo y va a llegar la ejecución, o sea, va a llegar ese juicio desde que por muchos años Él nos ha estado diciendo: hey, o sea, si sigues viviendo en ese estado, vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Entonces yo creo que es una representación para que nosotros constantemente podamos recordar que este Dios que tenemos no es un Dios de muertos, es un Dios de vivo, y que cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, esa presencia se contagia. ¿Por qué lo digo? Porque el pueblo, algunos egipcios y otros que también vivían en Egipto porque habían sido exiliados de sus naciones o querían tener un mejor vivir dentro de esta nación, vieron cómo vivía Israel, vieron cómo Dios estuvo con ellos durante todo ese tiempo. Creo firmemente que ellos se sintieron contagiados
por ese mismo amor. O sea, ¿cómo es este Dios? Este Dios es diferente a los demás. Este Dios no necesita sacrificios para que obtengan algo, sino que Él literalmente ama a este pueblo. Yo también quiero ser parte de este pueblo. Y yo creo que también pasa eso con nosotras. Si nosotras estamos llenas de la presencia de Dios, vamos a poder contagiar a otros de ese mismo espíritu, o sea, del espíritu de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, que vendría a ser el Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar, porque aquí habla sobre una parte muy importante que la toca mi mamá, y yo no se lo dije porque yo quería que lo descubriera, que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, que habla sobre la armadura de Dios y cómo nosotros como creyentes nos debemos armar. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a ellos que lo coman rápido, o sea, que sus lomos estén ceñidos. ¿Y qué significaba que los lomos estén ceñidos? Pues ellos utilizaban una túnica larguísima. Entonces, como ellos iban a salir rápido de la tierra de Egipto, necesitaban pues movilizarse. Y las túnicas, o sea, si cuando uno tiene vestido a veces se le dificulta, entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos primero se arremangaba para que toda la tela estuviese como las rodillas. Entonces lo subían hasta las rodillas, luego se juntaba el material al frente de forma en la que la parte de atrás quedase apretada en la espalda, ¿verdad? Entonces, una vez que ya lo tienen, ellos lo amarraban, lo pasaban por debajo de las piernas, lo llevaban hacia atrás y lo que quedaba lo volvían y lo amarraban. Y ahí ya estaban listos, tenían ya prácticamente ese vestido, ya no lo tenían tan largo, lo tenían un poco más corto y eso les permitía a ellos poder hacer batallas o trabajos pesados. Lo mismo pasa en este capítulo, cuando Dios le dice que se ciñen los lomos, significa está preparado porque vas a salir rápido. Entonces, lo mismo pasa con nosotras, o sea, que estemos listas, que estemos vestidas. Cuando leemos esa parte, ¿verdad? De Éxodo, habla también del calzado, que también estuvieran listos y preparados para salir. Y por último, habla sobre y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Para mí ese bordón viene a ser la palabra de Dios. Para nosotros viene a ser el bastón que ellos tenían, para nosotros viene a ser este bastón espiritual. Este bastón lo podemos llevar a donde nosotras vayamos. Yo siempre, o sea, tiendo a decir que esta es mi Biblia de bolsillo, entonces yo la llevo a todas partes, porque tú nunca sabes en qué momento alguien va a necesitar que tú le prediques, ¿verdad? Y qué mejor tener este bastón a la mano, que ya tú tienes las cosas resaltadas y ya sabes dónde están, entonces es más fácil poder, de alguna u otra manera, poderles predicar el evangelio y enseñárselos. Entonces vamos a orar con lo que dice Efesios capítulo 6 para que nos llenemos de la armadura de Dios y estemos listas para esta batalla espiritual que es todos los días. Entonces todos los días debemos estar vestidas de esta armadura, ¿ok? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu infinita misericordia, gracias Señor por hacernos entender qué significa la Pascua en el Antiguo Testamento y qué se sigue significando hoy en día. Es tu cuerpo, el cual fue quebrantado por nuestros pecados y delitos, Señor, pero al mismo tiempo, Señor, encontramos libertad en ti, Señor. Gracias, Señor, porque ese cordero que ellos comían en el Antiguo Testamento, que se lo tenían que comer todo, que no podía quedar nada y si quedaba algo tenía que ser pasado por fuego, Señor. Hoy en día, Señor, ese cordero que fue sacrificado en esa cruz, que fue tu Hijo amado Jesús, Señor, derramó su sangre por cada uno de nuestros pecados, Señor, hasta la última gota, Señor, pagando el precio de lo que vino a ser nuestra esclavitud, que vino a ser nuestro pecado, Señor. Gracias, Señor, por hacernos libres. Gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar de tu Santa Cena como un recordatorio constante, Señor, de que tú venciste la muerte y que seguimos anunciando el evangelio hasta el día que tú regreses, Señor. Gracias, Señor, porque podemos compartir la mesa, Señor, y aunque ahorita no estemos en una mesa física, estamos en una mesa virtual que nos puede conectar desde diferentes partes a un mismo instante para disfrutar y deleitarnos de tu palabra, Señor. Padre, hoy oramos, Señor, porque hoy queremos estar vestidas con la armadura tuya, Señor, y queremos, Señor, que
estemos completamente vestidas de tu armadura, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque, Señor, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, Señor, ayúdanos a tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estemos firmes, Señor. Señor, queremos orar hoy, Señor, para estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Señor, hoy nuestra vestimenta, Señor, que sea de la verdad, que podamos hablar verdad y que cada vez que venga un pensamiento, Señor, tal vez de alguna mentira, tal vez para salir de algo, Señor, que tú nos traigas a recapitulación, Señor, de que por tu verdad, Señor, nosotros fuimos sanados, nosotros fuimos liberados y asimismo, Señor, debemos ser justos. Padre, ayúdanos a vestirnos con tu verdad, también ayúdanos a vestirnos con la coraza de justicia y con los calzados, los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Que constantemente, Señor, donde vayamos, Señor, estemos listos para llevar esta paz, Señor, que puede sobrepasar cualquier potestad del enemigo, Señor, y que podamos llevar esa paz que solamente tú das, Señor. Sobre todo, Señor, también que podamos tomar el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, Señor. Y también, Señor, que podamos tomar hoy el yelmo de nuestra salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor, que no la dejemos en cualquier lugar, sino que la llevemos con nosotros donde vayamos, Señor, porque no sabemos a quién vamos a salvar hoy, Señor. Señor, también oramos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velamos en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todo el cuerpo de Cristo, Señor. Que este cuerpo, Señor, sea lleno de tu presencia, Señor, que podamos ejecutar conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Oramos por los pastores, por los líderes, Señor, por los misioneros, Señor, por aquellos, Señor, que también en oscuridad arriesgan su vida constantemente para poder llevar tu palabra, Señor, dentro de sus hogares, Señor. Padre, oramos por cada uno de ellos, Señor, que tú seas dándole la fortaleza, la valentía y tu presencia, Señor, sigue impactando la vida de las personas que los rodean. Pedimos por el cuerpo, Señor, que no seamos un cuerpo separado, sino que seamos un cuerpo que trabaja en unanimidad, con un mismo propósito, Señor. No por vanagloria, Señor, ni tampoco, Señor, por un éxito que se va como la arena, Señor. Que sea, Señor, que seamos conscientes, Señor, de que estamos trabajando por y para ti y que el objetivo de todo lo que hacemos, Señor, es para que cada día alguien más pueda ser salvo, Señor. Quita de tu cuerpo, Señor, la vanidad, el orgullo, la vanagloria y también, Señor, las injusticias, Señor. Examina tu iglesia, Señor, restaura tu cuerpo, Señor, y al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a trabajar en comunidad y con un mismo objetivo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Danos ese espíritu de sabiduría y revelación que solamente proviene de tu Espíritu Santo. Hoy queremos, tanto Emily, Flor, mi mamá, mi papá y yo, Señor, queremos ser llenos de tu Santo Espíritu, queremos hablar verdad y queremos, Señor, también impactar vidas de otros a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por este tiempo. Cuida nuestra salida y nuestra entrada. Te pedimos todo esto en el dulce nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.